los pendejos. Por eso es que yo me pago esta campaña solo. A mí no me gusta que me regalen nada, a mí me gusta que me cueste para sentirla. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Primero hay que entender este tema. ¿Qué es la reposición de votos? Después de las elecciones, cuando un candidato ya ha tenido cierta cantidad de votos, el Estado colombiano le reconoce una cantidad de dinero por cada voto válido. No sé si sabían que este es el mecanismo llamado reposición de votos en nuestra hermosa Colombia. Como que huele a mierda. ¿Cómo funciona? Si el candidato logra cierto umbral de votos, se le devuelve parte o todo el dinero que invirtió en la campaña dependiendo de cuánto haya gastado y cuántos votos haya sacado. Por ejemplo, si cada voto vale 3.000 pesos, en reposición un candidato saca 5 millones de votos, podría recibir hasta 15.000 millones de pesos. Sí, como si estas cosas pasaran. Pero solo si sus cuentas de campaña fueron legales y están bien reportadas. Ahora bien, hay algunos aspectos que son importantes. Primero, todos los gastos de campaña deben reportarse al Consejo Nacional Electoral. Hay topes de gasto que no se pueden superar, lo que se conoce como los topes máximos y son definidos ¿por quién? Por el CNE también. Adicionalmente, si un candidato no reporta bien o recibe plata de fuentes prohibidas o dineros ilegales, incurre en un delito llamado financiación ilegal de campaña. Denunciadito. Esto no pasa en Colombia, claro que no, eso pasa en otros países del mundo, menos en Colombia. Cuando un precandidato o candidato dice yo me pago, es que yo me voy a financiar mi campaña porque yo tengo es plata pero para votar. Vamos a ver si esto realmente es así. Supongamos que un precandidato gasta 10.000 millones de pesos en su campaña. Le fue bien, le comieron cuento, bla bla bla, y el número de votos le da para que pueda recibir lo que se conoce como la reposición. Sacó tantos votos que la reposición va a ser de 15.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el Estado colombiano le va a reembolsar 10.000 millones de pesos. Así la cantidad de votos haya sido por los 15.000 millones, únicamente el Estado le devuelve lo que realmente gastó presuntamente el candidato. Luego veremos por qué presuntamente. O sea que con esto definimos que el Estado le va a devolver esos dineros que utilizó de los 10.000 millones iniciales que dijo que iba a gastar. O sea que eso se traduce en que realmente no gastó un peso. ¡Desgraciados! Porque el Estado colombiano le está devolviendo ese dinero. Ese cuento de yo me pago vendría a ser falso siempre y cuando alcance el umbral. ¿Qué gana entonces si el mismo Estado le devuelve la plata cuando uno dice venga, pero si el man va a gastar de su propio bolsillo, pues entonces ¿qué gana? ¿Qué gana con eso? Los partidos políticos que van a apoyar a ese tipo de candidatos, reconocimiento para futuras elecciones. Y estos mismos partidos políticos en su momento, porque eso nadie da nada sin recibir nada a cambio, nada es gratis, recibirían recursos del Estado, o sea, recursos de papá Estado como les gusta. ¿Y por qué les van a dar recursos? Por su desempeño electoral. Hay que tener esta parte como clara. Pero si fuera para Congreso, esos votos se van a traducir en número de escaños que reciben. El tema del Congreso es un tema aparte. Ese es otro entramado, otro meollo ahí bien interesante. ¿Cómo funcionaría el umbral para el 2026? El umbral de votación sería el 4% de los votos válidos en la primera vuelta y tendrían derecho a la reposición de gastos de campaña. Haciendo una simulación, si tenemos en cuenta que para el 2022 en primera vuelta votaron 21.418.631.000 personas, pero a esa cantidad de votos se le quitan los nulos y los que fueron en blanco, estaríamos hablando que aproximadamente son 20 millones de votos válidos. El 4% de los 20 millones de votos que fueron válidos, el umbral viene a ser 800.000 votos. O sea que el candidato que quieren es reconocimiento político. Ellos le apuntan es a los 800.000
¿Votos para qué? Para que les devuelvan esa platica que invirtieron, ese billetico que invirtieron en campaña. ¡Eso diría un impostor! Entonces, ¿qué pasa si no logran el umbral? O sea, que estamos hablando que para este ejemplo son 800.000 votos. Es el candidato el que dice, yo me pago, porque es que Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia. Yo quiero decirle a todos que yo hoy estoy apostando todo por amor a Dios y por amor a Colombia. Y yo tengo es plata para que yo sea presidente de la república, porque a mí me gusta trabajar, porque a mí me gusta sentir la platica, como están diciendo por ahí. Esta persona sabe que necesita 800.000 votos para salvar esa plata de la campaña que hizo, pero logra solo 700.000 votos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, no llegó al umbral, no le alcanzó, no logró convencer a los colombianos que creía incautos para que votaran por él. Entonces, en este sentido, no hay reembolso. Si no alcanza el umbral, el Estado no le reconoce ningún peso en reposición de votos. Eso significa que todo el dinero que haya invertido en su campaña, sea de su bolsillo, de donaciones o crédito, no será reembolsado por Papá Estado y la campaña absorbe esas pérdidas. ¿Cuánto puede valer su voto? ¿Cuánto va a pagar Papá Estado por cada voto que tengan estos candidatos? Si reciben anticipos estatales, cada voto vale 4.225 pesos. Estos son valores aproximados, es con datos de 2022. O sea, teniendo en cuenta la cantidad de personas que votaron en 2022 y teniendo en cuenta el umbral. Entonces son 4.225 pesos. Si el candidato no recibe anticipos, el valor por cada voto vendría a ser de 8.613 pesos por voto. Y si hay segunda vuelta para todos los candidatos, el valor por voto sería de 2.109 pesos por voto. Esta información vale millones. El CNE, para que hagan el tema de la reposición, los que quieren ser presidentes de Colombia, ellos tienen que revisar las cuentas de la campaña para determinar cuánto dinero efectivamente gastó y cuánto se le va a devolver. Pero ¿qué pasa? Que estamos en Colombia y en Colombia aparecen las famosas jugaditas, como cuáles: la facturación inflada o falsa. ¿Qué quiere decir? Empresas cercanas o de fachada le emiten facturas al candidato por servicios de publicidad, logística o asesorías a precios muchos más altos de los reales. Por ejemplo, si una valla que realmente cuesta 5 millones, ellos la reportan como si hubiera costado 25 millones de pesos. Aquí es donde empiezan a sacar la tajadita. Otra jugadita, los servicios simulados. Son los pagos a empresas que en realidad no prestaron ningún servicio o que son compañías fantasma. Eso permite justificar altos gastos aunque no se haya hecho nada. Los préstamos que nunca existieron. A veces declaran préstamos ficticios o donaciones que nunca ocurrieron para justificar ingresos que luego son blanqueados dentro de la campaña. Y otra de las jugaditas son las autodonaciones disfrazadas. El candidato mete plata propia en la campaña, pero la reporta como si fueran donaciones de terceros o créditos, para recuperar la plata sin declarar que la está sacando de su bolsillo. Entonces, todo esto viene a llamarse la corruptela de las campañas políticas. Se supone que el CNE, su labor es detectar estas trampas, estar vigilante. ¿Qué pasa si detecta estas trampas? Pues tiene que abrir investigaciones penales. Pero volvemos a la misma situación. Estamos en Colombia. ¿Qué pasa en la práctica con esto? Los controles son muy flojos porque los políticos inflan sus gastos. Las sanciones son lentas y hay impunidad. Un caso de esto, ¿cuál sería? Odebrecht. ¿Y qué es lo triste que sucede en Colombia? Que este tema de la reposición no solamente es para las elecciones presidenciales, también aplica para el Congreso, o sea, el Senado y la Cámara, para las asambleas, para los consejos municipales, para las juntas administradoras locales y para las alcaldías y gobernaciones. ¡Esto tiene que ser una broma! Por eso ustedes dicen, pero ¿cómo es que llegan estos mismos badulaques, estos mismos vividores del erario a venir a hacer campaña cada 4 años? ¿De dónde sale el recurso? ¿De dónde saca la plata? ¿Por qué esa hambre de querer ser funcionario público? Pues simplemente porque esa plata el papá Estado se las viene devolviendo, porque estas personas apuntan es al umbral. Cuando alcanzan el umbral, ellos ya están tranquilos, ya están relajados, ya saben que el Estado les va a devolver esos dineros. Preguntémosle a Petro cuánta plata de su bolsillo regala. Yo creo que ese
plata. Ni un peso en su vida ha dado. ¿Con esa boca besas a tu madre? ¿Sabían ustedes que la Constitución Política de Colombia dice que todos los colombianos podemos elegir, pero también ser elegidos? Me refiero a los cargos de elección popular, de presidente de la República y a los congresistas, tanto Senado como Cámara. Pero en mi concepto eso es mentiras. ¿Saben por qué? Porque una campaña presidencial más o menos cuesta 50.000 millones de pesos, es decir, 12 millones de dólares. Y ello amparado según directrices del Consejo Nacional Electoral. Imagínense ustedes cuánto cuesta una campaña al Congreso. Entonces aquí en este país solamente tenemos derecho a elegir, porque para que nos elijan tenemos que tener billullo, billete, de resto, y ya ven por qué llega tanto político, que no es político, es politiquero a pagar favores. La pregunta que debemos hacernos entonces como colombianos y colombianas es, ¿debe el Estado pagar los votos? ¿Realmente esto debe funcionar así? ¿Esto se debe cambiar? ¿Esto se debe replantear? Entonces, esta preguntita se las dejo ahí, los leo en los comentarios, qué opinan, qué piensan, qué creen. Nunca un noticiero del establecimiento va a sacar una nota para explicarle a Colombia paso a paso cómo es que funciona eso. Pero acá sí lo estamos haciendo porque la idea es que nos eduquemos de cara a las próximas elecciones para que desde ahí empecemos a votar bien.